La semana pasada hablamos de hablamos de finanzas. Entre una serie y la otra, pues tomamos un domingo para hablar de lo que creamos que la iglesia necesite, y ese fue el tema la semana pasada. Pero antes de la semana pasada, por 6 semanas predicamos una serie titulada Creciendo en Cristo. Creciendo en Cristo. Y se trató de moldear nuestro carácter y que cada día más nuestro carácter refleje más el carácter de Cristo. ¿Qué tal si les digo que hoy comenzamos una nueva serie y continúa siendo de Cristo? El tema es diferente y por supuesto el enfoque también va a ser diferente. La serie es más bien un estudio expositivo de los primeros 7 capítulos de la epístola a los Hebreos o la carta a los Hebreos. Hebreos, capítulos del 1 al 7. Y vamos a hacerlo en un estilo de enseñanza diferente. De hecho, este es mi estilo favorito. Esta es mi forma favorita de predicar y enseñar la palabra verso a verso. Verso a verso. Y aunque hubiera querido tomar todo el libro de Hebreos o toda la carta de Hebreos, vamos a tomar solamente los primeros 7 capítulos. La carta de los Hebreos nos da una comparación entre el antiguo pacto, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Y en esencia nos dice que el pacto de la gracia es mejor. El pacto de la gracia está en la persona de Cristo. Cristo o Jesús es mejor, es el título de la serie. Y solo en los primeros 7 capítulos vamos a tomarnos desde ahora 14 semanas hasta antes de Thanksgiving. Así que vamos a ir profundo y vamos a exprimir bien esto y vamos a alimentarnos bien. ¿Cuántos están listos para eso? Vamos allí al capítulo 1, versículos del 1 al 3. Yo leo en la Nueva Traducción Viviente como acostumbro. Usted puede leer en cualquier otra versión. Al final va a decir lo mismo, quizás en diferentes maneras. Dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos muchas gracias. Rogamos, Señor, que nos hables. Rogamos que nos prepares. Rogamos, Señor, que tú me des la capacidad de hablar tu palabra con fidelidad, que pueda expresar exactamente lo que tu Espíritu Santo quiso decirnos con esto y que podamos aplicarlo al día de hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Yo creo que todos nosotros sabemos lo importante que es prestar atención cuando alguien importante nos está hablando. Con frecuencia escuchamos tantas voces que nos distraemos y no prestamos suficiente atención. Pero cuando usted está enfrente de un médico después de hacer exámenes, yo creo que los oídos de todos están bien abiertos, estamos prestos para escuchar y para entender bien lo que diga ese médico. Y si estuviéramos en un juicio y estuviéramos frente a un juez, también creo que estuviéramos muy atentos a lo que esta persona importante nos podría decir, porque puede cambiar nuestra vida. Un maestro igual, aunque hoy por hoy como que la atención que se le da a veces no es la que merece. Un maestro igual. ¿Y qué tal un padre? Hoy la sociedad ha diluido el trabajo y la función del padre. Pero permítame decir que es muy crucial la figura paterna en una familia, la autoridad del hombre en una familia. No el machismo, sino la autoridad bíblica, llena de amor.
según la palabra de Dios. Esta semana, lamentablemente, a mí me tocó estar en 2 celebraciones de vida de 2 pastores amigos. Uno era esposo de mi prima. Predicó acá hace quizás 1 año y medio, predicó acá. Y digo esto por lo siguiente. Las últimas 3 horas, a pesar que la última etapa de su vida fue una etapa muy débil, especialmente los últimos 3 días, casi no podía hablar. Pero las últimas 3 horas, Dios, en su gracia soberana, le dio la fuerza, le dio la capacidad, le dio la claridad para poder hablar. De modo que este padre pudo sentarse, y esto lo consideramos toda la familia un regalo para ellos. Este padre pudo sentarse con sus hijos y con su esposa y hablar con toda claridad lo que había en su corazón, despedirse, porque estaba muy consciente que ya era su hora, despedirse, darle instrucciones específicas a los hijos y cerrar los ojos y partir en paz a estar con el Señor. ¿Cree usted que el corazón de esos hijos estaba distraído? Por supuesto que no. Todos confesaron haber escuchado a su padre y hacer perfectamente lo que papá había pedido. ¿Qué pasa cuando Dios mismo, personalmente Dios, es quien nos habla? ¿Cree que debamos prestar atención? Yo creo que debemos prestar mucha atención cuando Dios es quien nos habla, y de eso vamos a aprender hoy. Ahora, muchos hoy quieren usurpar la voz de Dios. Muchas religiones, mucho espiritualismo, prometiendo conectarnos con Dios, prometiendo cosas que solo Dios puede hacer. Y hay muchas voces tratando de usurpar la voz de Dios. Ahora hay muchos que hoy no escuchan a Dios porque han reemplazado su voz con otras voces. La voz de la política, la voz del entretenimiento y los medios sociales, la voz del consumismo y el materialismo, la voz del relativismo moral, que habla muy alto hoy, el relativismo moral. Hace 2 semanas hablamos de la santidad de Dios y hablamos un poquito de eso. La voz de la ideología de culturas. De hecho, nuestra iglesia se llama Iglesia Familia Multicultural. Pero cuando decimos multicultural nos estamos refiriendo a etnias. Bien pudiera llamarse familia multiétnica. Gente de toda lengua y nación, si vamos a verlo a través del lente bíblico. No se trata de cualquier cultura. Hay muchas culturas que se han formado hoy que no son bienvenidas en nuestra iglesia. Sin duda, una de las voces que está captando la atención de mucha gente es la voz de la ideología de culturas. ¿Qué tal con la voz interna del ego y de las pasiones? Hay muchas voces que pueden estar robando la atención suya de la voz de Dios y quizás por eso usted no esté escuchando a Dios. Ahora, qué bueno que el libro de Hebreos comienza con esta verdad fundamental, y es que Dios ha hablado y lo ha hecho de manera perfecta a través de su Hijo. Dios ha hablado y lo ha hecho de manera perfecta a través de su Hijo, y una de las cosas que vamos a aprender hoy es que si Dios ha hablado a través de Cristo, nuestra respuesta no puede ser indiferente, sino que tiene que ser obediencia, tiene que ser fe, tiene que ser adoración. Yo le invito a que vayamos allí a Hebreos capítulo 1 y vamos a comenzar en el primer versículo. Ahora, a modo de introducción, en una forma de cierto modo superficial, pero al mismo tiempo pues es parte de la introducción al estudio de Hebreos. Hebreos es una de las cartas que no sabemos con certeza quién la escribió. Muchos piensan que fue el apóstol Pablo, otros piensan que fue Apolos, otros piensan que fue Bernabé quien discipuló a Pablo. Hablamos el domingo pasado de Bernabé. Pero no sabemos con certeza tampoco a qué pueblo específico, a quién fue dirigida la carta, o si fue una carta circular abierta a todo el mundo. Solo sabemos que los que recibieron esta carta eran judíos que conocían bien, judíos o cristianos judíos, mejor dicho, por cultura judíos, por fe cristianos, que habían dejado el judaísmo y ahora estaban siguiendo a Jesús.
En el capítulo 10 se nos habla un poquito acerca de la persecución que ellos estaban experimentando por haber seguido a Jesús y haber dejado el judaísmo. Todos conocen que hasta el día de hoy la fe judía es una fe muy celosa. Y todo el Nuevo Testamento, la carta a los Gálatas, por ejemplo, nos habla mucho de esto. Como continuamente, después de nacer la iglesia, los judíos querían judaizar la iglesia y querían que, de hecho, creo que hasta el día de hoy hay lugares donde se quiere judaizar la fe cristiana. Es decir, por ejemplo, usted llega a lugares, y no es el centro del tema hoy, pero quiero decirlo porque es muy importante y sucede mucho. Hay muchos lugares donde hoy solo se le dice a Jesús Yeshua. Como si no pudiéramos decirle Jesús, como si fuera un grado inferior de respeto o de reverencia a Jesús, llamarle Jesús en español o Jesus en inglés, y mucha gente le dice Yeshua y tiene que ser Yeshua. Y entiéndame que cantamos aquí una canción y la cantamos con toda autoridad y con todo sentido, Yeshua, está bien. Pero está bien solo y solo si entendemos que podemos decirle Jesús y Jesus y tiene el mismo valor. Tú y yo no tenemos que convertirnos en judíos porque aquel que era judío se hizo hombre y vino a alcanzarnos a todos, aun a los que no somos judíos. Por lo tanto, tú y yo no tenemos que hacer nada, no tenemos que judaizar la fe cristiana. Los recipientes de esta carta a los hebreos eran cristianos que estaban siendo perseguidos y muchos se sintieron tentados a abandonar la fe. El autor hace una comparación y quiere animarlos a permanecer en la fe, y una de las formas de hacerlo es decir, lo que ustedes tienen, lo que ustedes están practicando, la fe que hoy tienen es mejor, es mejor. Yo quiero decirle algo, la única fe que es basada absolutamente en la gracia es la fe cristiana. Todas las otras religiones, cualquier otra experiencia de fe, predica la ley, que tú te ganas a través de tu vida, que tú te ganas el favor del cielo o te ganas el nivel de vida que tengas en el cielo. Solo el cristianismo enseña la gracia. Tú y yo vivimos en una época buena, vivimos en un tiempo bueno, a pesar de todo lo difícil que puede pasar a nuestro alrededor. Eso es un poquito del contexto de Hebreos, y quería que supiéramos un poquito del trasfondo histórico y cultural de Hebreos. El título del sermón es Cuando Dios habla, escúchalo. Cuando Dios habla, escúchalo. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar al Señor? Qué hermoso que Dios está en la disposición y siempre ha estado en la disposición de hablarnos. La gente muy importante a veces no tiene tiempo para hablarle a los de menor importancia. Cuando decimos que Dios nos habla y que históricamente siempre ha estado interesado en hablarle al hombre, eso nos debe sentir humildes y debe hacernos sentir privilegiados de que Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que todo lo sabe, el eterno, el que no tiene ni principio ni fin, el que todo lo puede, quiere hablar conmigo. Dios quiere hablar contigo. Ahora el versículo 1 dice, hace mucho tiempo Dios habló, muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Usted de inmediato puede identificar que la audiencia era una audiencia judía. ¿A quién Dios le había hablado? El Dios de Israel le había hablado al pueblo de Israel. De modo que identificamos aquí, cuando habla de nuestros antepasados, que habla del pueblo judío, pero al mismo tiempo vamos a ver muy claramente que está presentando la fe cristiana. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Lo primero que podemos ver es que Dios es un Dios que se comunica, que no es silencioso, que no es indiferente, que no es impersonal. Él es un Dios que se interesa por el hombre. Amén. Dios está interesado en hablarte a ti y a mí hoy. Dios quiere tener una conversación contigo y es por eso que tú y yo debemos tener una vida de oración, debemos tener comunión con Dios, debemos tener una vida devocional. Eso es lo primero que podemos ver.
En el Antiguo Testamento así fue. Ahora, para aclarecer acerca cuando dice que habló muchas veces y en diversas maneras, Dios habló a través de sueños, a través de visiones, todos conocemos a José, a través de símbolos, a través de leyes, a través de los jueces por mucho tiempo y de los profetas. Pero esa revelación era una revelación fragmentada y progresiva. En otras palabras, era una revelación que no era completa. Como cuando estamos armando un rompecabezas y tenemos alguna idea de cómo va a lucir la imagen, pero no está completa todavía. Ahora, si miramos al Antiguo Testamento, que es de lo que está hablando aquí, los profetas eran portavoces directos, muy importante, portavoces directos de Dios. De modo que si en el pasado alguien quería oír a Dios, iba y consultaba al profeta. Y el profeta era un portavoz directo de Dios, le hablaba a la persona, le hablaba a la nación, y entonces esa era la manera en que una nación o una persona podía escuchar de parte de Dios. Entendemos que también había la oración, pero este concepto de escuchar era un concepto que solo en el Antiguo Testamento se daba a través de los profetas, aquellos que eran portavoces de Dios. Y por supuesto podemos ver a varios, primero Moisés, podemos ver a Isaías, Jeremías, los profetas del Antiguo Testamento. No creo que sea necesario mencionarlos todos. La función principal de estos profetas era transmitir la palabra de Dios, especialmente en tiempos de crisis, en tiempos de apostasía, en tiempos de juicio, en tiempos de transición, como en Éxodo capítulo 7, como en Jeremías capítulo 1, eso no aparecerá en sus pantallas. Y una de las cosas fundamentales de la autenticidad de un profeta en el Antiguo Testamento era que lo que él profetizaba tenía que cumplirse. Si no se cumplía, pues simplemente ese profeta era un profeta falso, no era un profeta de Dios. Y eso es lo que dice, no vamos a leerlo, pero usted puede escribirlo, Deuteronomio capítulo 18, versículos del 20 al 22. Deuteronomio 18, del 20 al 22. Básicamente nos dice que cuando hay alguien que habla como profeta, habla en lugar de Dios y la profecía de tal persona no se cumpliese, pues ese profeta no era profeta de Dios. El producto lo dice, el resultado lo dice. Algo muy parecido al Nuevo Testamento. Por sus frutos los conoceréis. Por el producto de su vida los conoceréis. En el tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo dependía de los profetas porque no había una revelación completa y una revelación escrita. Sí, tenemos el Pentateuco y el pueblo de Israel por un tiempo tuvo el Pentateuco, la ley, el Torá o la Torá, pero no estaba completa, estaba fragmentada. Es interesante como el escritor lo pone. Hace mucho tiempo, la Reina Valera dice, en el pasado, diga conmigo, pasado. A veces es bueno que uno pueda decir estas palabras para entender algo claro. Esto fue para ¿cuándo? Para el pasado. Me encanta la relevancia, lo actualizado que siempre es la palabra de Dios. Aunque el libro de los Hebreos fue escrito para el año de 60 a 70, fue con toda certeza escrito antes de la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70. De modo que tiene que haber sido entre los años 60 y 70. A pesar de haber sido escrito aproximadamente 2000 años atrás, nos habla de una realidad tan importante aún a nosotros hoy, aquí en Iglesia Familia Multicultural en Brandon, Florida. Una realidad que estamos viviendo hoy y que a lo largo de la historia se ha vivido. Y es este deseo de tanta gente de hablar de parte de Dios. Este deseo de la gente de acercarse a Dios a través de un profeta y de buscar la voz de Dios a través de un profeta. Y en los días de hoy, en la iglesia, todavía se vive mucho de eso. Hay tanta gente que no tiene una convicción personal, que no tiene una relación real y personal con el Espíritu Santo. Hay gente que no ha conocido todavía a Jesús como su único y suficiente Salvador. Hay gente que no sabe hablar con Dios y por lo tanto termina dependiendo de un
llamado profeta. Y vamos a profundizar un poquito acerca de eso ahora. ¿Por qué les pedí que repitieran conmigo en el pasado? Porque esa era una idea del pasado. Todos sabemos que cuando el velo del templo se rasgó, el velo del templo era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y era lo que le permitía acceso al sumo sacerdote a que entrara en la misma presencia de Dios. Cuando Jesús, vamos a ver eso más tarde en Hebreos, cuando Jesús murió, ese velo del templo se rasgó, dejándonos saber que ahora todos, como decía ahorita cuando hablaba del bautismo, todos somos sacerdotes, todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Ya usted no depende de un hombre para tener acceso directo al Señor. Usted es un sacerdote, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esto de depender de que Dios me habla a través de una persona es una experiencia del pasado, no del presente. Veamos cómo Dios lo pone en contraste cuando nos dice en el versículo 2, y ahora en los últimos días o en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Tenemos que preguntarnos a qué se refiere con estos últimos días. Evidentemente, si Hebreos se escribió entre los años 60 y 70, ya habían pasado aproximadamente 30 y pico de años de la muerte del Señor Jesús. Quiere decir que no se refería a la voz literal. Cuando dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, no se estaba hablando a los últimos días de la semana. Usted tiene que preguntarse, ¿a qué se está refiriendo? No se estaba refiriendo a que ellos estaban escuchando la voz audible porque hacía ya más de 30 años que el Señor había muerto y había resucitado y había ascendido, de modo que no estaban escuchando la voz audible de Él, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando oímos la expresión últimos días, como dice acá, y ahora, antes fue a través de los profetas, y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Usted puede pensar, bueno, eso es para allá, para los tiempos 70, se estaba refiriendo a eso. Pero cuando en el Nuevo Testamento vemos la palabra últimos días, proféticamente los últimos días están considerados desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida de Jesús. En otras palabras, tú y yo estamos exactamente en los últimos días, según estaba diciendo el autor de Hebreos. Y aún más, si ellos para el año, digamos, 65, 70, estaban en los últimos días, tú y yo que vivimos en el 2025, estamos más aún en los últimos días. ¿Estamos de acuerdo? De modo que, y ahora, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Por medio del Hijo, dice la Reina Valera. Aquí vemos algo importante. Nos habla del Hijo. Si alguien no entiende la teología de la Trinidad, entienda esto, que tú y yo no podemos darle luz a la palabra a raíz de nuestro entendimiento limitado, nuestro entendimiento humano, corrupto y muy diminuto. Tenemos que dejar que sea la palabra de Dios quien nos hable. Tenemos que dejar que sea la palabra de Dios quien se explique por sí sola. Si a alguien le importa cómo es el estudio para llegar a esas conclusiones, se llama estudio inductivo. Tú permites que la palabra se explique por sí sola. La palabra es coherente. Dios es coherente. Dios no es loco. Él nos habló de algo y en toda la Biblia su mensaje es coherente. Nos habla del Hijo, de modo que podemos ver la persona, podemos entender del Padre y ahora podemos entender la persona del Hijo. En el último tiempo nos ha hablado a través del Hijo. Me llama la atención, hablando del Hijo, lo que había sido profetizado 700 años antes que Jesús naciera. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. 700 años antes que Jesús naciera, esa era la profecía de Isaías. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, consejero, príncipe de paz. ¿Verdad que sí? Entonces,
podemos entender que hay una transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había profetas y habían profetas porque había una condición, y la condición era que no había una revelación completa y escrita. Y aquí lo que está diciendo el escritor a la carta de los Hebreos, el escritor de la carta de los Hebreos a los cristianos hebreos, por eso tiene el nombre de Hebreos, aunque eran judíos, eran cristianos, y por eso se le titula Hebreos, y les está diciendo que en los últimos tiempos, en el presente, nos ha hablado a través del Hijo. Ahora, algo que vamos a aprender hoy es que es precisamente el Hijo, la persona de Jesús, la revelación suprema y final de Dios. Jesús es la revelación suprema y final de Dios. Ya no necesitamos que un profeta nos traiga una nueva palabra, nueva, énfasis en nueva, porque Jesús es la palabra viva. Como dice Juan, el mejor amigo de Jesús, el más cercano, el único que estuvo allí en la crucifixión y que también estuvo allí en la resurrección, el que fue a la tumba, uno de ellos. ¿Qué dice Juan en Juan 1:1? La primera oración de su evangelio. En el principio era el verbo, la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego más adelante en el versículo 14 dice: y ese verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesús. Jesús es la revelación suprema y final de Dios. De modo que Cristo no es simplemente un profeta más, sino la palabra final y la palabra perfecta de Dios. Todo lo que necesitamos saber de Dios lo vemos en Jesús. Su carácter, su voluntad, su gracia, su justicia, lo vemos en Él. En los días de hoy es moda cristiana buscar a los profetas. Es moda cristiana buscar a los profetas. Jesús no nos dijo que vendrían muchos con comezón de oír. Y muchos de los que hoy por hoy pretenden llamarse profetas, su profecía, a diferencia de los verdaderos profetas del Antiguo Testamento, el oficio de profeta en el Antiguo Testamento era muchas veces declarar un juicio. Los profetas de hoy, o los llamados profetas de hoy, lo que pretenden hacer es decirle cosas dulces. Algo grande viene para ti. Tu milagro es hoy, tu milagro es hoy. Y ni siquiera puedo grabar cómo todos ellos dicen un montón de promesas falsas. Y lamentablemente, por la ignorancia del pueblo y por la necesidad del pueblo, que no han subido a la categoría de ministros y se creen inferiores y creen que hay una persona que ahora es un profeta. Cuidado con el profeta, que ese sí habla con Dios. He mirado en estos días videos de Jesse Duplantis y de otro que tiene cara de diablo. No me acuerdo cómo se llama él. Kenneth Copeland. ¿Saben por qué no tengo miedo de decirlo? ¿Saben por qué debo decirlo? ¿Cuántas veces en la palabra de Dios el apóstol Pablo mencionó nombres? Muchas veces. Es absurdo, es blasfemia, es ofender al Espíritu Santo que Kenneth Copeland está predicando y en medio de la predicación le dice: oh sí, Señor, voy a hacer eso ahora mismo. Como si estuviera hablando con su tío o con su tía. Falsos profetas. Y muchos otros que vemos en el día de hoy. Y lamentablemente este tipo de personas tienen miles y miles de seguidores. Permítanme animarles a enfrentar eso y hacer lo que la palabra dice, que vamos a verlo enseguida. Cuando miramos a personas que han seguido profecías, podemos ver a un grupo muy grande, que tú y yo lo conocemos como los mormones o los santos de los últimos días, ¿verdad? Tuve el privilegio hace 3 años, sí, el privilegio, no sé, me sentí tentado a decir desgracia, pero sí es privilegio, de estar en Salt Lake, Utah, en el templo mormón, majestuoso, unas pinturas
A mí me gusta pintar, tengo en la sangre un poquito de artista. Mi abuela era pintora, mi bisabuelo era pintor, muy conocido, y tengo un poquito de arte. Me siento frente a una obra de arte y me gusta contemplarla bien, mirar los detalles y meterme ahí una hora. Soy una de esas personas extrañas, ¿ves? Extraordinario. ¿Cómo alguien puede llamarse la iglesia de Jesús de los últimos días, la iglesia de Jesús, la iglesia de Jesucristo de los últimos días, y estar completamente en contra de lo que el mismo Jesús enseñó? No me cabe en la mente. No me cabe en la mente. ¿Cómo puede ser que haya un profeta, Joseph Smith, que recibió tal revelación de no sé qué arroz con mango y qué locura, y que hoy por hoy, escuchen esto, hayan más de 17 millones con M de seguidores? Gente fiel. Hace una semana no me acuerdo qué estaba haciendo exactamente, pero encontré que en la iglesia de mormones que está en la misma calle nuestra, en la John Moore, muy cerca o al lado de la iglesia donde estábamos antes, el programa evangelístico que tienen ellos, el programa de alcance a la comunidad, es sólido. Dan clases gratis de inglés, muy bueno. Y hacen un montón de cosas, pero están muy lejos de la verdad. No tienen a Jesús. Mientras estaba allí en Salt Lake, Utah, muchos me paraban y nos predicaban a mí y a mi esposa, a la familia, y querían predicarnos el libro del Mormón. El libro del Mormón era más importante que la Biblia. ¿Se dan cuenta cómo una mentira puede abrazar a miles de personas? ¿Cómo el poder del engaño puede alcanzar a miles de personas? Yo quiero decirle, el número de seguidores de un ministerio, de una persona, de una institución, no determina la veracidad, la autenticidad de tal ministerio. Solamente la palabra, solamente que tengan al Hijo, que honren al Hijo y que vivan en obediencia al Hijo, es lo que le da de autenticidad a un ministerio. No el número de personas, no el número de personas. La palabra nos enseña que son muchos los que van en el camino de la perdición y pocos. No se guíe por los muchos, pensando que porque tengan muchos seguidores, pues de repente, esos sí son buenos porque tienen muchos seguidores. Ahí tienen 17,000 confundidos que no tienen a Cristo y por los cuales tuviéramos que orar, tuviéramos que importarnos mucho. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento y vamos a Lucas, capítulo 16 y versículo 16, dice: hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. ¿Qué es lo que se predica ahora? La buena noticia del reino de Dios. La buena noticia del reino de Dios. Fue hasta los tiempos de Juan el Bautista, hasta que llegó el reino de Dios, que el mensaje de los profetas era la guía de ellos. Lo dice allí muy claramente. Lucas 16:16. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos ciertos ministerios apostólicos proféticos. Escuche esto. Ciertos ministerios apostólicos proféticos. Tenemos que tener mucho cuidado. Mientras que la iglesia, siempre una iglesia apostólica, tenemos que entender claramente lo que eso significa. Mientras que la iglesia vive todavía los dones del Espíritu, dones de profecía, ya no existe tal cosa como el profeta. Cada vez que estoy o cada vez que veo cualquier promoción de un evento y todos son apóstoles y profetas, yo le garantizo que todo lo que se valora allí es basura, que Cristo no va a reinar. Es el hombre y el orgullo del hombre. Los títulos, ya ni siquiera era suficiente llamarse pastor, ahora tiene que ser apóstol y profeta. Y he oído las tonterías tales como decir que si un pastor no tiene la cobertura de un profeta, como que no tiene dirección de Dios. Yo quiero decirle algo, mi profeta se llama Jesús y es el único que sigo. El único. En Efesios capítulo 2 y versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra principal.
¿El fundamento de qué? De los apóstoles y los profetas. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? En Efesios capítulo 4, tengo que ir muy rápido porque el tiempo se nos acaba. Efesios capítulo 4 nos habla de los 5 ministerios. Y dentro de estos 5 ministerios están apóstoles y profetas. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es que Efesios 4 nos habla de apóstoles y profetas y nos habla que son para la iglesia? ¿Existe corporalmente el oficio de un apóstol hoy por hoy? ¿Existe corporalmente el oficio de un profeta hoy por hoy? Permítame decirle algo. Cuando la palabra nos habla de iglesia, eclesía en el griego, en general, la iglesia universal de Cristo, nos está hablando de la iglesia universal de Cristo. No está hablando de iglesia familia multicultural, no está hablando de la iglesia que conocemos hoy, está hablando de la iglesia desde los primeros discípulos, Pedro, Juan, hasta los últimos, hasta que Cristo venga. Eso es la iglesia. De modo que, ¿tuvo la iglesia apóstoles? Por supuesto que sí, los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, esos son los apóstoles. Y es por eso que el libro de Apocalipsis los honra como los apóstoles. No hay otros apóstoles. No hay otros apóstoles. Ahora, si hay en la iglesia una función, no un oficio, entienda bien, una función que merece el título de apóstol, son los misioneros. Pero los verdaderos misioneros son tan humildes que no le importa un comino que lo llamen apóstol o que le llamen cualquier cosa. Esos son los verdaderos apóstoles de hoy. La palabra apóstol significa enviado, y un misionero es alguien que es enviado por una iglesia, por una congregación, por una institución a un lugar específico, de modo que literalmente ellos son apóstoles, pero no son apóstoles con el oficio de apóstol tal como está en la palabra. ¿Por qué? Porque dice aquí en Efesios capítulo 2 y versículo 20 que el trabajo de los apóstoles y profetas era poner el cimiento. El cimiento es Cristo. El cimiento de cualquier edificio se pone una vez y es lo primero que se pone. ¿Quiénes pusieron el cimiento? Los apóstoles. ¿Cómo usted sabe de Cristo? ¿Cómo cualquier persona en cualquier lugar del mundo hoy puede saber de Cristo? Por el trabajo de los apóstoles. Ellos fueron un regalo para la iglesia. ¿Los apóstoles quiénes? Los 12 apóstoles, no el resto de ellos. Y yo sé que hoy eso no es popular. Hoy lo popular es todo lo opuesto. Bueno, pues tírenme piedra, díganme que soy falso, publiquen de mí lo que quieran en los medios sociales, donde quiera. La palabra dice esto y esto es lo que es. Ningún apóstol puede poner otro cimiento por encima de este. El cimiento es Cristo. Y quien único lo puso, quien único anduvo con Jesús fue en ellos. Es por eso que ellos tenían que ver a Jesús resucitado. Y el apóstol Pablo dijo literalmente, y como a un adoptivo, se me apareció a mí por último. Último es último, no hay otro. Mientras que en la palabra de Dios, mientras que en el Nuevo Testamento hay muchos lugares donde se habla de profetas y se habla de apóstoles, no se está hablando del oficio de ninguno de los dos, se está hablando de dones espirituales, se está hablando de aquellos que son enviados. Por ejemplo, en el mismo libro de Hebreos, vamos a verlo más tarde, al mismo Jesús se le llama apóstol. Pero Jesús era mucho más que un apóstol. Estaba hablando del sentido de que Él fue enviado por el Padre. ¿Me estoy explicando? Lo mismo con la palabra profeta. Toda falsa doctrina comienza con esto. Toda falsa doctrina comienza con esto. Con un famoso profeta. Mi primer novia. Mi esposa no anda por ahí. Mi suegra está aquí. Voy a hacerlo rápido porque el tiempo se me acaba. Ella se creía profeta. No en el tiempo que era mi novia. Yo sabía que no, por supuesto que no funcionó. Y vino un tal profeta a su iglesia, alguien muy famoso. Hoy por hoy muy famoso. Y recuerdo el día que le dije, mira, en el culto, nuestra química no funciona. Qué bueno, ¿verdad? Imagínense. ¿Qué sería de mi vida hoy? Estuvieran fajados todo el tiempo. Y este que está predicando, quizás es la persona que tú estás buscando. Y se casó con la persona.
Yo fui más profeta que ella. Anyway, ya conocen una historia personal que no tenían que saber, pero... ¿Cuántas veces no me llamaron en diferentes lugares? El manto profético, el manto apostólico, y me ponen manto y todo por encima. Miren, es muy triste lo que está sucediendo hoy por hoy, porque esas personas se aprovechan de la ignorancia del pueblo y quieren dar una imagen que son supra espirituales y quieren ir más allá de lo que la palabra nos dice. Pero el apóstol Pablo, no el apóstol Pablo, quien escribió Hebreo nos dice, él nos ha hablado a través del Hijo. El tiempo se me acaba, tengo mucho más aquí que decirles acerca de los dones espirituales y cómo son vigentes. El principio del don, la práctica del don, pero no el oficio. Es decir, hay don de profecía, hay don de palabra de ciencia, hay don de palabra de sabiduría. Les digo rapidito la diferencia. Palabra de ciencia es lo que Satanás, el enemigo, en el reino de las tinieblas, copia como la adivinación. Palabra de ciencia es cuando alguien te dice exactamente por lo que estás pasando. ¿Ok? Como si lo supiera. Eso es un don espiritual. Creemos en los dones espirituales, pero eso no hace a nadie profeta. Es un don del Espíritu. El Espíritu lo ejerce cuando quiere el Espíritu y no cuando la persona quiera. Hoy en día es la campaña, vayan que van a haber tantos milagros. Y va a haber, no, ¿quién eres tú para decir que va a haber milagros o no? Dios es quien decide si hace milagros o no. Y si los hace, gloria a Dios. Yo creo en los milagros, pero es la voluntad de Él, la voluntad del Hijo, glorificando al Hijo. El Espíritu Santo glorificando al Hijo, no un hombre dándose títulos. Y ocurre la manipulación, porque son expertos en la manipulación. Y la música por allá. Y la emoción de la gente y la necesidad de la gente. Y a mí se me parte el corazón en ver cómo siguen a personas así. Quiero leer el versículo, la segunda parte del versículo 2, que no la hemos leído, el versículo 3 y terminamos. ¿Por qué Jesús es la revelación completa y final? ¿Por qué? Lo dice allí. La segunda parte del versículo 2. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Todo al Hijo como herencia. En otras palabras, todo es de Él. Y mediante el Hijo creó el universo. En otras palabras, Él es creador del universo. Versículo 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. De modo que Él es heredero de todo, Él es creador del universo, Él refleja la gloria de Dios. Dios es invisible, se hace visible a través únicamente de Él. Él es la imagen exacta del carácter de Dios. Aún podemos conocer el carácter de Dios en el Hijo. Sustentador de todo, Él sostiene el universo con su poder. Nuestro Redentor, sacrificio en la cruz. Nuestro Rey de gloria, que se sentó a la diestra del Padre. Por eso, nadie más es digno de ser escuchado. Si el Hijo nos dice algo, eso es suficiente. Y yo lo considero ofensivo, considerarlo poco y buscar más, como despreciar lo que ya Él nos ha dicho para buscar más. No, yo no necesito más. Con Cristo lo tengo todo. Con Cristo lo tengo todo. Quiero terminar con ciertas aplicaciones. Si eso es así, escuchar a Cristo no es solo oír, como dijo el hermano de Jesús, Santiago, mas no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Escuchar a Cristo no es solo oír, es responder con fe y obediencia. Cuando Jesús le dijo a Pedro, sígueme, Pedro dejó las redes. Eso es oír a Cristo. Eso es oír a Cristo. Si Él se ha tomado el tiempo de hablarte a ti, permítame decir algo. Hay mucho que podemos aprender de Cristo.
para todas las áreas de nuestra vida, para todas, hay un texto bíblico escrito. Para todas. ¿Tú quieres conocer a Cristo? Habla con Él. Habla con Él. Él quiere oír tu voz. Habla con Él. No te distraigas con otras palabras. No te distraigas con el siervo, no, con la sierva, con el pastor. No. Sigue a Cristo. En nuestra iglesia existimos para ser discípulos auténticos de Cristo, no de Alain López. Porque Alain López no es nadie. Quien es todo es Cristo. Quien tiene la preeminencia, quien tiene el poder, quien existe para siempre, quien te redimió es Cristo, no ningún hombre. Entonces que no haya ninguno entre tú y Él. Vamos a responder. Y vamos a responder con fe. ¿Con fe qué? ¿Con fe en qué? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todo lo que Jesús nos enseñó y todo lo que los apóstoles que estuvieron con Jesús, los verdaderos apóstoles, nos enseñaron de Él. La doctrina de los apóstoles. Como dice Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, que la iglesia primitiva era tan poderosa, una de las cosas que hacía era que permanecía en la doctrina de los apóstoles. ¿Tú quieres que Dios te hable? Tú habla con Él y después abre tu Biblia. Abre tu Biblia y Dios te va a hablar. Y Dios te va a hablar. Ahora, permítame decir lo siguiente. Creemos en la vigencia de los dones. No creemos en la doctrina de la secesión. Los dones son para hoy. No cesaron. Son para ser ejercidos hoy. Hay momentos específicos que Dios te habla. Hay momentos que tú, quizás no en una forma audible, pero sí en una forma convincente, indubitable, tú llegas a sentir, y muchas veces sí, es a través de los sentimientos. Muchas veces tú llegas a sentir la convicción de que Dios te ha hablado. Lo importante es que cuando tú sientas esa convicción, estés seguro que está filtrada a través de la palabra. Porque Dios no es incoherente, Dios no es loco y te dice una cosa hoy y mañana te dice otra. Cada vez que tú sientas que Dios te ha dicho algo, ve a la palabra y fíltralo por la palabra. Si no pasa el filtro de la palabra, eran tus emociones. Eran tus emociones. Primero, haz el análisis teológico, haz el análisis bíblico. Está en la palabra, entonces abre tu corazón y deja que las emociones fluyan. Que si Dios nos habla, claro que Dios nos habla. ¿Cómo podemos sentir a quién hablarle, a quién predicarle el evangelio? ¿Cómo yo supe que para septiembre del 2012 era el tiempo de plantar la iglesia? Después de haber sido llamado hace muchos años, antes del 2012, en el 99. ¿Cómo yo supe eso? Bueno, porque Dios me habló. Pero todo lo que me habló fue relevante y fue de acuerdo a su palabra. Todo lo que Dios nos hable tiene que ser a través del lente bíblico, a través de su palabra. En los últimos días, Dios nos ha hablado del Hijo. Y todo lo tenemos allí. No sé cuántos han sido afectados en una ocasión u otra por una llamada profecía. Yo he visto muchas atrocidades ser dicha frente a mí. He visto mucha gente santa, pura, gente de Dios, sufrir porque un llamado profeta dio una profecía que no era tal profecía. Pobrecitos de ellos, que se dieron el título o el lugar de hablar de parte de Dios cuando Dios no había dicho nada. Y he visto mucha gente que han sido hasta condenada, como que ya no tienen salvación por mal manejo de un llamado profeta. Tú y yo tenemos la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, y eso es más que suficiente, no hay que decir mucho más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que en el resto de la serie nos enseñes más acerca de tu Hijo, que podamos crecer en nuestro conocimiento de ti a través de Él, que podamos crecer en nuestra relación contigo a través de Él, y que podamos, Señor, ser transformados a su imagen, que podamos parecernos cada día más a Él. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.